Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Recuerden ustedes que estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México en el Proyecto 2013 y hoy estamos precisamente en nuestro proyecto de los lunes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Y bueno, pues ahora una sorpresa, amigos, porque estamos precisamente recibiendo ya la imagen directamente desde España. Se encuentra con nosotros, pues aquí, don Mauricio Reyes, que es el productor de este programa. Don Mauricio, bienvenido nuevamente a este concepto de Alternativa México, en un proyecto que se llama, don Mauricio. Es la unión de pueblos, los pueblos unidos de la Ciudad de México. Y el mundo. Y el mundo. Como lo estamos viendo en estos momentos ya con España. Y tenemos también aquí a nuestro co-conductor, quien es Ignacio. Gusto en saludarte. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Bueno, pues... Tuve un pequeño percance, una pequeña caída, pero nada grave. Bueno, qué bueno. Sí, bueno, pues buenas noches a todos. Sí. Sí, ¿con quién está con nosotros en estos momentos, Ignacio? Sí, pues tenemos el gusto de poder conectar con nuevamente con uno de los cooperantes, ¿no?, del 15M, como es Raúl, que estuvo el otro día con nosotros. Que a través de él pues nos ha ayudado a conectar con la plataforma de afectados de la hipoteca. Ellos son Aurelio y Claudio, que llevan bastante tiempo con ese tema, ¿no?, trabajándolo, y que nos van a contar un poco pues todo lo que está ocurriendo y la situación que está viviendo España en cuanto a ese tema, ¿no?, de las hipotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo también aprovechar, además de saludarles, sobre todo pedirles disculpas por el retraso, ¿no?, en la conexión y además sumado a la diferencia horaria, ¿no?, el gran esfuerzo que están haciendo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues les agradecemos a quienes están en estos momentos en imagen. Amigos, quiero recordarles a todos ustedes, los que nos están viendo en México, lo que nos ven en los 5 continentes. Recuerden ustedes que nos están viendo en estos momentos 70 países donde se habla el español, y en estos momentos, bueno, ¿de dónde están ellos conectados, Ignacio? Sí, ellos están en Logroño, La Rioja, la provincia de La Rioja, una comunidad pequeñita al norte de España. No, pues es verdaderamente sorprendente, amigos, ustedes que nos ven en 70 países en estos momentos. Bueno, pues estamos haciendo desde hace 15 días una serie de entrevistas con nuestros amigos españoles, y quisiera yo recordar así brevemente para entrar al tema. Dice, el viernes 28 de septiembre de 2012 se publicó en los periódicos: España, aprueban recortes. El gobierno de Mariano Rajoy reducirá 39,000 millones de euros al presupuesto de 2013. Cataluña avaló que la próxima legislatura realice su consulta sobre la independencia de la región. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha pedirá 848 millones de euros al gobierno central. Y bueno, pues aquí este problema que nos estabas platicando, Nacho, ¿quieres presentarnos por favor a nuestro compañero que se encuentra ahí en imagen? Sí, él es, como os decía, uno de los representantes de plataforma de afectados de la hipoteca, Aurelio, y bueno, pues que nos presente un poco la situación de lo que está pasando en cuanto a ese tema, ¿no? Aurelio, ¿quieres por favor comentarnos qué está pasando con las hipotecas? Pues con las hipotecas está pasando que no se pueden pagar, porque se está perdiendo trabajo, y si no hay trabajo no hay ingresos, y si no hay ingresos no hay pagos. Entonces no se pueden pagar muchas hipotecas, los bancos se quedan con las viviendas, con las casas que han sido compradas mediante las hipotecas, y los habitantes de las casas son expulsados. Y además el problema gravísimo que hay es que la deuda permanece por un sistema hipotecario español que es singular, que no es común en el resto de Europa y tampoco en la mayor parte de Latinoamérica. Entonces la hipoteca permanece, los habitantes se quedan sin la casa, sin trabajo, sin casa y encima con la deuda. Este es el problema. Bueno, evidentemente nosotros hemos estado siguiendo el comentario que está usted haciendo en estos momentos a través de Televisión Española,
directamente en televisión internacional. Y acabamos de escuchar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y a Luis de Guindos, quienes acaban de hacer unas recientes comunicaciones sobre esto. Parece que ya el Fondo Monetario Internacional y el Mercomún Europeo piensan intervenir en este hecho, sobre todo en las llamadas letra menuda o letra pequeña que viene en los contratos, que muchas veces la gente no lo lee, y esto es verdaderamente dramático porque hemos visto los reportajes de aquellas personas que han quedado con la deuda, los obligan a desocupar la casa, pero además, como usted dijo, se quedan con la deuda, y además de esto, sin casa, sin trabajo y con la deuda, bueno, pues ¿a dónde van a ir a parar todos estos hombres y mujeres en España? ¿Alguien más quiere comentar algo, por favor? Hola, buenas noches. Me llamo Claudio. Estoy en la plataforma aquí desde hace un par de años. Bueno, yo soy desempleado desde el 2010. Así que estoy intentando hacer algo al respecto de ese problema, que me parece increíble, como una ley de 1909, pues se dirige a un país con una ley que echa a la gente a la calle sin ningún miramiento. Y por lo que me dijiste, que hasta ahora no se han hecho casi nada, lo que han dicho Santa María, la ministra, y Luis de Guindos, me parece vergonzoso que hasta ahora no hayan hecho nada sobre este tema. Y por lo que se refiere a las cláusulas abusivas y que la gente no se leía bien esas cláusulas, la verdad es que hace falta ser abogado para entender ese lenguaje jurídico. Voy a hacer un pequeño comentario. Esto no ha sido una decisión del Fondo Monetario Internacional ni del gobierno, que no tienen nada que ver con esto y se han opuesto permanentemente. Esto ha sido una sentencia judicial del Tribunal de Justicia Europea, el Tribunal Europeo de Justicia, que califica de abusivas las hipotecas en España por la existencia de la letra pequeña, que decís vosotros, pero ha sido una sentencia judicial. No son órganos ejecutivos, sino el Tribunal de Justicia Europeo el que ha tomado esa decisión. Bueno, hemos visto a través de los periódicos una serie de manifestaciones en donde se ha publicado abiertamente esta protesta que hace el pueblo español en todos los pueblos de España, en todas las ciudades de España. Han estado protestando permanentemente y hay un grupo que no está permitiendo los desalojos directamente con aquellos que no han cumplido con su deuda, que además del 15M o el 11M, 15. el 15M, ¿cómo se han organizado ustedes para prevenir estos desalojos de los ciudadanos en toda España? Bueno, nosotros lo que tenemos es un protocolo de actuación, que eso lo empezó la primera plataforma que se fundó en Barcelona, y nosotros seguimos a rajatabla ese protocolo. Cuando en el caso de algún desahucio, nosotros tenemos interlocutores con la policía, pues ya sabemos dónde tenemos que bloquear las entradas y bueno, aparte de esto, aparte de lo que es un desahucio, también hacemos otras gestiones, como intentar renegociar una hipoteca con el banco y llegar a un acuerdo antes de que se produzca el desahucio. Pero hasta ahora, bueno, nos ha resultado muy difícil, pero gracias al apoyo popular, pues estamos consiguiendo muchas acciones en pagos, que significa que al entregar la vivienda, pues se quede la deuda saldada. Otra cosa que hacemos es pues atender a las personas que acuden a nosotros, que
que llegan destrozadas porque son personas que no pueden dormir por la noche por este problema, porque tienen una familia, se ve en la calle sin ninguna vivienda alternativa, y entonces nosotros intentamos informar a las personas y hacerle ver que esto no es un problema personal, sino que es un problema colectivo ahora mismo, y tenemos que actuar colectivamente. En el momento que ustedes hacen estos movimientos que me parecen sumamente interesantes como defensores del pueblo, y me atrevo a decirlo de esta manera, que ustedes, ¿cuál es el hecho de la protesta ante el presidente Rajoy? Porque él es el que tiene la responsabilidad frente a las instituciones europeas, sobre todo el compromiso con Alemania, y la señora Merkel, que les está exigiendo cada vez más recortes. Dice el periódico del domingo 16 de septiembre de 2012, miles de manifestantes tomaron Madrid para protestar contra los recortes del presidente Rajoy, a quien acusan de incumplir sus promesas de campaña. Exigen someter las reformas a consulta popular. Y aparece una imagen de esa fecha del 16 de septiembre de un manifestante que lleva unas tijeras gigantescas, y entonces hacen la protesta porque repudian de esa austeridad y sobre todo en defensa de los derechos del pueblo español. ¿Algún comentario? Sí. Los recortes es retirar dinero de los servicios públicos de sanidad, educación, dependencia, para con ese dinero entregarlo a los bancos y que los bancos así paguen los depósitos, la retribución de los depósitos de inversores extranjeros, de inversores europeos, especialmente alemanes. Es decir, los inversores se niegan a aceptar pérdidas en los negocios y esas pérdidas se las estamos pagando con el dinero destinado a los servicios públicos en España. Estos recortes originan que haya cada vez más desempleo y la crisis se va retroalimentando. Esto es lo fundamental contra lo que son las protestas en toda España. Y como decíais antes, efectivamente, las protestas las inició en 2011, en mayo del 2011, el movimiento 15M. La plataforma de afectados por hipotecas ha sido fundamentalmente apoyada por el 15M y eso origina un gran apoyo popular. Las encuestas en España dan que tenemos en la plataforma de afectados por la hipoteca un apoyo del 90%, tanto de los partidos de izquierdas como de partidos de derecha. El Partido Popular, que es el partido que tiene el gobierno, el 90% de sus votantes apoyan a la plataforma de afectados por la hipoteca. Este apoyo es el que nos permite tener algunos éxitos. Uno de los aspectos que hemos visto a través de Televisión Española es la permanente participación de los líderes sindicales en España. ¿Cuál es la participación que ustedes le exigirían a los líderes del sindicato para que participaran en esta circunstancia de perder las casas los españoles? ¿Cuál sería la opinión de ustedes con respecto a los sindicatos? Bueno, los sindicatos, hay distintas opiniones al respecto. Hay sectores que están en contra de la profesionalización que ha ocurrido en los sindicatos. Ustedes en México tienen algunos ejemplos, porque actualmente el gobierno mexicano está tomando medidas contra ciertas manifestaciones, ciertas actuaciones sindicales en su país, en México. Aquí hay sectores populares que están muy críticos con los sindicatos. Sin embargo, hay una tradición que viene desde la lucha contra el franquismo, de la lucha contra la dictadura, en que no había sindicatos. Entonces ahí este es un terreno
complicado y al mismo tiempo en que hay bastante divergencia. Pero en general los sindicatos están siendo sometidos a crítica ahora mismo. Ignacio, ¿quieres hacer algún comentario, por favor? Sí, bueno, quería preguntar porque el otro día, el miércoles pasado, bueno, pues un caso concreto, ¿no? Y cercano, pues para la ciudad en la que vivimos nosotros, ¿no? No ahorita, no yo, pero sí en Logroño, ¿no? En la capital de La Rioja. El miércoles pasado, pues hubo una medida de presión, yo sé, que en la calle Cervera, si no me equivoco, a una familia que se la quería desalojar, y pues la plataforma de afectados a la hipoteca y demás, y el 15M, si no me equivoco, pues colaboraron en una medida de presión o de sentada delante de la casa en el momento del desahucio, y no sé exactamente qué es lo que ocurrió, y a ver si mis compañeros quisieran comentarnos, por favor. Sí, lo que ocurrió es que tuvimos una negociación con el banco y una hora antes de producirse el desahucio por orden judicial logramos que el banco accediera a mantener a esa familia en su casa durante un tiempo que necesitaba para buscar otras casas, etc. O sea que fue un pequeño éxito nuestro y después de allí nos fuimos a la sede del banco, de Bankia, que es un banco que ha recibido una enorme cantidad de dinero público, 23.000 millones de euros, y fuimos allí a protestar, hicimos nuestra protesta y bueno, pues vamos teniendo pequeños éxitos como ese que nos animan y que permiten pequeñas mejoras, condiciones de vida de estas familias que están en situaciones límite de miseria. Sí, dice el documento del periódico El Excelsior del 16 de septiembre de 2012. Crisis económica. España, la vida se pone muy cara. Los ibéricos han recibido el incremento del IVA con una mezcla de queja, polémica y resignación que no hace más que ahondar la delicada situación de crisis. 10% de aumento, transporte, frutas y verduras, eventos deportivos. 21%, servicios funerarios, floristería, gimnasios, peluquería. 21%, gasolina, electrodomésticos, alcohol, luz, teléfono y agua, automóviles. Bueno, esto es lo que fue publicado el año pasado, hace aproximadamente 7 meses, en donde vemos la problemática muy seria que tiene España. ¿Qué otras protestas? Pero además hemos visto, si me permiten decirlo, la policía de ustedes vimos cómo en las manifestaciones que hubo golpeó a los ciudadanos españoles cuando quisieron protestar en la Cámara Baja. ¿Algún comentario, por favor? Sí, claro. Son medidas políticas que se toman por el Congreso de los Diputados, lo que vosotros habéis llamado la Cámara Baja, y efectivamente hay un movimiento que pretende presionar a los diputados, a los congresistas, que toman esas decisiones con la mayoría parlamentaria del Gobierno Popular. Efectivamente, lo que ha ocurrido es que estas protestas, que son siempre absolutamente pacíficas, el gobierno utiliza la policía para disolverlas, y esto origina situaciones de mucha violencia generadas fundamentalmente por la policía. Por ejemplo, en la estación del metro de Atocha, que son imágenes que han circulado por todo el mundo, en que la policía entró en los andenes del metro disparando pelotas de goma y apaleando a las personas que estaban allí esperando para coger el metro. Efectivamente, eso ha sucedido. Don Claudio, usted mencionó, Claudio y Aurelio. Sí. Don Aurelio debe de recordar toda la etapa de la represión franquista, pero Claudio, tú como gente joven, perdón si estoy cambiando los nombres del joven y el adulto mayor, usted mencionó hace un momento las víctimas del franquismo. Voy a leer rápidamente así dentro de la historia periodística que tenemos aquí, el 2 de febrero de 2012,
víctimas del franquismo en defensa de Garzón. Seguimos nuevamente con esta problemática de muchos militares, de muchos gobernantes, como lo es la ultraderecha del Partido Popular, que siguen siendo franquistas dentro de todo lo que aconteció. ¿Qué hecho de defensa podemos decir en las acusaciones que se le hicieron al juez Garzón? Aquí seguimos muy atentamente toda la problemática para desaforarlo, como se dice en México, para quitarle sus privilegios de defensa de todos aquellos que fueron acusados en lo contemporáneo del franquismo. ¿Algún comentario? Bueno, sí, efectivamente, el Poder Judicial en España, el Poder Judicial es prácticamente la única institución que sigue manteniendo su herencia franquista, tanto en los nombres, es decir, hay familias enteras que son hijos de jueces de la etapa franquista, y los métodos judiciales del sistema de selección, la legislación sigue en buena medida vigente. Entonces, lo que ocurrió fue que algunos jueces, especialmente el juez Garzón, pues ha sido víctima de esta unión entre el ala más derecha del Partido Popular y la tradición franquista y de guerra civil que permanece en el seno del Poder Judicial, en los órganos supremos del Poder Judicial, en el Consejo del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. Ahí hay un núcleo franquista que es quien ha penalizado a juez Garzón, porque al mismo tiempo estaba investigando la corrupción en el Partido Popular. La trama fuerte, la corrupción en el Partido Popular. Esos son los dos motivos. En el mismo documento del jueves 2 de febrero de 2012 dice: Madrid, Pino Sosa y María Martín López, quienes perdieron a su madre y a su padre respectivamente durante el franquismo, acudieron ayer a dar testimonio durante el juicio de Garzón en el Tribunal Supremo. Acudimos a la Audiencia Nacional, no al juez Garzón. Queríamos saber cómo se habían producido esas muertes y dónde estaban los desaparecidos. Muchas personas desconocían el paradero de sus padres. Comisión Memoria Histórica de Ponteaéreas, Audiencia Nacional. La Comisión de Violentos Crímenes, muchos fueron sin resolver a partir de 1936. ¿Algún comentario? Sí, estas cosas que han sucedido posteriormente, por ejemplo en Argentina o en Chile, esto se había intentado aquí ya unos cuantos años antes. Nosotros tenemos 150.000 personas, probablemente en torno a 150.000 personas que están desaparecidas, enterradas en las cunetas alrededor de las carreteras y en los campos. Y eso viene desde los años 40. La Asociación de la Memoria por la Memoria Histórica, la recuperación de la memoria histórica, la de Puenteareas es uno de sus núcleos, hay otros en León y hay por todas partes. Fue en esa zona del norte occidental, el noroeste de España, donde se crearon estas primeras organizaciones, asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. Pero están por todo el territorio español, hay este tipo de asociaciones, porque por todo el territorio español, en efecto, hay gentes que fueron asesinadas y fueron enterradas sin ningún tipo de documentación ni nada. Algunas se han levantado, algunas de estas cosas se han levantado, por ejemplo aquí se han levantado algunas, en Logroño en concreto, y se están intentando levantar también estas cosas en otros lugares, pero con el gobierno popular actualmente esto está cada vez peor. No, pero además está suspendido porque suspendieron todos los proyectos de trabajo que se estaban haciendo en la recuperación de esta memoria histórica. Don Claudio... Se sigue trabajando, hay lugares
yo conozco algún lugar en que se sigue trabajando, no judicialmente, pero las organizaciones, las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica están efectivamente trabajando con apoyo de ¿cómo se llaman? Los médicos que hacen con médicos forenses, con profesionales forenses que están levantando algunas cosas y se están produciendo reconocimientos a través de análisis de ADN, etcétera. Hay poco trabajo ahora mismo en comparación con el que había hace 4 años, pero hay trabajo en ello. Se están haciendo cosas, sí. Bueno, amigos, ustedes que nos están viendo a nivel internacional, están escuchando a nuestros dos compañeros, hermanos españoles, Claudio y Aurelio, que nos están mostrando parte de lo que es una libertad de expresión a través de la televisión internacional, como es el Proyecto 2013. Y les agradecemos de veras de sobremanera que este proyecto del 11M esté con nosotros. 15M. Lo que pasa es que de repente como que juntamos el 11 y el 15 por todo lo que ha pasado en España. Pero a mí me parece muy interesante que por primera vez en la historia de México y España tenemos una comunicación a nivel de Skype, gracias al Proyecto 2013 y a nuestro director general, Gerardo Said, que nos ha permitido realizar estos trabajos de comunicación directamente con ustedes. Algunos de los elementos que nos dan, yo quisiera hacer una pregunta y un comentario, porque fíjense ustedes cómo vamos guardando la memoria periodística de lo que se ha publicado en México gracias a algunos investigadores en el caso de los destinos de F de Madrid, y dice, voy a leer algo a ver qué respuesta me dan ustedes porque me parece muy interesante. Franco no fue un dictador, según el Nuevo Diccionario Biográfico Español. El biógrafo Luis Suárez indica que el general Montón, un régimen autoritario pero no totalitario. El gobierno de Rodríguez Zapatero pide que se revisen textos que no se ajustan a la realidad. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Mire, mi opinión empieza por decir que yo fui alumno de Luis Suárez, que es el presidente actual, es historiador medievalista especialmente, y es el presidente actual de la Fundación Franco. Este señor fue, aparte de profesor mío, y era bastante buen profesor, hay que reconocerlo, bastante bueno, y es un buen medievalista, pero es un fascista, es completo. Y como presidente de la Fundación Franco, lo que no podía hacer, lo que no es decente para un historiador, es escribir la biografía de alguien de quien es un fanático seguidor, porque le quita objetividad. Ese diccionario histórico de personajes históricos al que usted se está refiriendo, efectivamente está lleno de errores de este tipo, es decir, de errores que son inaceptables desde el punto de vista de método. Un historiador no puede escribir la biografía de alguien a quien admira o a quien desprecia. Es evidente. Este es el caso de Luis Suárez y de su biografía de Franco en ese diccionario, efectivamente. Es algo que nunca debió hacer una persona que profesionalmente, yo he sido alumno suyo y considero que ha sido un buen profesor para mí y que es un buen medievalista. La verdad es que el comentario de usted nos deja muy satisfechos, porque este documento, cuando fue publicado en México hace más de 2 años y fue dado a conocer, hubo reuniones de españoles en el exilio, de los hijos de españoles que salieron durante la Guerra Civil y que aún residen en México, y se encontraron muy molestos por este hecho. El presidente pasado, el señor Calderón, al inicio de su gobierno dijo que era un admirador del presidente Franco, del dictador Franco, y de ahí en esos momentos empezaron los problemas con el gobierno anterior del señor Calderón. Yo creo que uno de los aspectos más importantes, me voy a permitir hacer una pregunta, porque aquí en México somos admiradores, la gente de teatro,
y a nivel muy personal soy admirador de Federico García Lorca. Cuando se habló de la investigación que se estaba realizando sobre el lugar que supuestamente había sido depositado Federico García Lorca con aquellos hombres que fueron llevados al patíbulo y que fueron asesinados vilmente, y no sabemos, ahí se quedó, porque no sabemos si en realidad se localizaron los restos de Federico García Lorca o el Estado no permitió que se diera a conocer, sobre todo a Federico García Lorca, que es un hombre reconocido internacionalmente. Un comentario, por favor. Sí, bueno, el presidente, su anterior presidente, Calderón, en mi opinión, debiera tener mejor memoria histórica y recordar, por ejemplo, a Cárdenas y el enorme servicio que México hizo al exilio español. O sea que creo que efectivamente su presidente anterior, Calderón, me parece que traicionó la historia de México en esa. Exactamente. Respecto al caso de García Lorca, parece ser que ha habido fundamentalmente errores, que probablemente habría sido trasladado muchísimos años antes o hecho desaparecer los cadáveres de los que fueron fusilados. El lugar fue señalado fundamentalmente por el más importante estudioso de Lorca, que es Gibson, y efectivamente el lugar que señaló Gibson no había restos. En lo que yo sé, probablemente, no hablo con seguridad, sino como meras hipótesis, que esos cadáveres hubieran sido removidos de ese lugar quizá en los años 50. O sea que fundamentalmente no ha sido cuestión del gobierno que no dejara conocer el asunto, sino que han sido más bien errores técnicos y errores de documentación. La verdad, amigos que nos ven y nos escuchan a nivel internacional, esta entrevista con nuestros amigos Claudio y Aurelio a través de Raúl, que nos ha hecho el favor de conectarnos directamente con el movimiento que pues ha abanderado una serie de luchas sociales muy importantes en España, y yo le agradezco que usted haya mencionado al presidente Cárdenas y que usted tuvo el atinado mensaje de decir que pues nuestro presidente Calderón, pero además llegó con una trampa en las elecciones, como el actual presidente de México ha sucedido con esto, pero además nos encontramos con el movimiento del G20 que se ha visto involucrado a través del Fondo Monetario Internacional y las represiones económicas que están recibiendo en España. De hecho, nosotros estamos empezando a recibirlas por indicaciones del Fondo Monetario Internacional y las entrevistas con la señora Merkel que ha tenido el actual presidente y muchos países, sobre todo, recuerdo el comentario que hizo el príncipe Felipe y el rey Juan Carlos acerca de esta reunión que se hizo hace unos meses en España, donde se estaba estableciendo la norma de que el apoyo de América Latina a España en el rescate económico que se tiene se iba a fundamentar en los movimientos de importación y exportación de materiales. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a lo que se ha dicho, sobre todo el rescate de la economía a nivel internacional para España? Mire usted, cada día que sale una noticia diferente, y lo que parece que está ocurriendo, y el asunto de Chipre lo demuestra, es que en la dirección política de la Unión Europea y la dirección económica de la Unión Europea no saben qué hacer. Cometen error tras error y hunden cada vez más a toda Europa y a España en la crisis económica. Yo creo que el hecho nos llama mucho la atención, Claudio y don Aurelio, que en estos momentos estamos recibiendo noticias en México de que están pugnando el príncipe Felipe y el presidente Rajoy para que dentro de unos años se tengan los Juegos Olímpicos a España. No podemos entender esto
cuando hay una restricción económica muy fuerte y resulta que España busca pues los Juegos Olímpicos cuando se tienen que gastar cerca de 200,000 millones de euros para poder sostener esto cuando están haciendo restricciones económicas. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a esto? ¿Es acertado o desacertado? No es una prioridad ahora en España los Juegos Olímpicos. Nuestras prioridades son el paro, fundamentalmente, es decir, la inversión productiva y la inversión que cree empleo. Eso es nuestra prioridad fundamental. Gastar dinero en una política de prestigio, pues no parece en estos momentos lo más adecuado. Nosotros tuvimos en el año 1992 unas Olimpiadas en Barcelona que fueron un enorme éxito, y tuvimos en el mismo año, el año de el 500 aniversario del viaje de Colón, del primer viaje de Colón, y tuvimos también la exposición internacional en Sevilla. Entonces, esa política de prestigio, tanto en lo deportivo como en lo histórico-cultural, me parece que la tenemos perfectamente cubierta y que no era necesario hacer esto. En cambio, les voy a hacer una contraposición. En las cercanías de Madrid se está empezando a trabajar en la construcción de un Eurovegas, es decir, una enorme superficie imitadora de Las Vegas, USA. Y ya sabemos eso a qué lleva. Hay una oposición general en España a ese tipo de inversiones en juego y todo lo que lleva ahí, droga, prostitución, incluso piden leyes excepcionales sobre ese territorio. Es decir, quieren crear una área de excepcionalidad legal. Yo creo que lo que se está mencionando, nosotros lo escuchamos aquí precisamente en un gran debate que se presentó en Televisión Española, estos debates que se hacen los miércoles, en donde van una serie de periodistas, que a mí me parece, si me permiten decirlo con todo el respeto a los periodistas españoles, que a veces parece que la respuesta están en contubernio con las propias autoridades. Se los digo abiertamente porque todos los días tengo la oportunidad de ver Televisión Española en sus noticieros y a veces me desconcierta algunos de los comentarios dentro de la problemática económica que se está teniendo en España. Pero yo quisiera preguntarles algo que en estos momentos está determinando una función de cambio ideológico y espiritual en el mundo, la llegada del nuevo Papa Francisco. Pero también quiero comentar que el martes 16 de agosto de 2011 salió publicado en los periódicos mexicanos a plena plana Jornada Mundial de la Juventud, y donde dice desbordan Madrid, y hubo muchos cuestionamientos porque se pagaron 50 millones de euros con la llegada de Benedicto XVI, que fue muy cuestionado esto. Por tierra, mar y aire, miles de peregrinos de todo el mundo llegaron a la capital española para participar en el encuentro que hoy inicia junto al Papa Benedicto XVI, que se unirá el próximo jueves, de acuerdo a la publicación del periódico Excelsior de ese 16 de agosto de 2011. ¿Cuál es, en una primera etapa, la opinión de este gasto excesivo que se dio a la llegada de Benedicto XVI, y después el comentario sobre el Papa Francisco, que se llamó Francisco I y que ahora está dando un cambio dentro de una estructura teológica en el Vaticano? Bueno, sobre lo segundo, es decir, sobre el Papa, bueno, pues no me voy a pronunciar. No formo parte de ese asunto y no quiero hablar de ello. Sobre el trato ventajoso que se dio a los jóvenes en el verano aquel, pues esto forma parte de la posición de los gobiernos españoles, no solo del actual gobierno de Rajoy, sino del anterior gobierno socialista de Rodríguez Zapatero,
en que se destina una gran cantidad de dinero a apoyar a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica tiene aquí una cantidad enorme de privilegios, especialmente en el campo educativo. O sea que esos 50 millones que se destinaron a promover la visita del Papa a Madrid en las llamadas jornadas mundiales de la juventud, pues simplemente forman parte de lo que se viene haciendo todos los días: apoyar con dinero y con toda clase de recursos, incluidos los legales, a la Iglesia Católica. Esto es un Estado aparentemente no confesional, no es un Estado laico, sino no confesional, pero en la práctica real resulta un Estado católico, como si fuera confesionalmente católico. Eso es lo que es en la realidad. Pues muchas gracias. La verdad es que esta entrevista, amigos, ustedes que nos ven en 70 países a través del Proyecto 2013, que se transmite directamente de la Ciudad de México, recuerdan ustedes que siempre iniciamos diciendo buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, porque nos ven en 70 países. Ahorita nuestros amigos, pues son exactamente las 3:30, 4 de la mañana en España, y que han hecho, pues la verdad, un verdadero sacrificio, pero les agradecemos de sobremanera estos comentarios, y dentro de 15 días vamos a estar en contacto con ustedes, porque hay uno de los temas más importantes, que es el sistema educativo y la medicina, de lo que está aconteciendo con todas estas restricciones directamente que está haciendo el Partido Popular. Y las inquietudes a través de lo que vemos en los programas de televisión y lo que vemos en las publicaciones sobre la mesa, los que nos estén viendo en diferentes partes del mundo que está llegando la imagen, pues tenemos sobre la mesa un archivo periodístico desde el momento mismo, 1 año antes, 2 años antes de que el presidente Zapatero entregara su gobierno, la llegada del presidente Rajoy, y algo que nos parece muy importante también para la siguiente etapa: ¿qué está sucediendo en España? Que están atacando muy fuertemente a Pérez Rubalcaba desde diferentes lugares, y me parece, si me permiten decirlo de una manera, a mí me parece que el señor Pérez Rubalcaba es un hombre muy inteligente, es un hombre con una respuesta inmediata cuestionando al gobierno actual. Y yo creo que hay una serie de equivocaciones, si me permiten decirlo desde el punto de vista periodístico, que el señor que está en la oposición, Pérez Rubalcaba, está dando la puntilla directamente al presidente Rajoy. Para terminar, un último comentario sobre esta parte que he mencionado, si son ustedes tan amables, Claudio y don Aurelio. Perdone, antes de despedirnos, queríamos comentar que las alusiones que han hecho dirigentes del PP, que nos ha relacionado con el movimiento terrorista ETA, pues son simplemente vergonzoso lo que han dicho o lo que han declarado. Y nosotros somos un movimiento pacífico, que hacemos resistencia pacífica y apoyamos a las personas, no nada que ver con el terrorismo. Y es una maniobra política del PP, en mi opinión, para desviar la atención sobre sus de corrupción, porque hay muchos casos de corrupción abiertos del PP, y para mí, para desviar la atención, pues se han empezado a hacer esas declaraciones. Y solo quería dar las gracias para habernos dado esa oportunidad de ponernos en contacto con una tele mexicana, que es una experiencia que me ha gustado. Aunque haya hablado Aurelio, porque es un tema que habéis tratado que yo desafortunadamente no sabía. Sí, respecto a la cuestión de Pérez Rubalcaba y del Partido Socialista, realmente ahora mismo la oposición del Partido Socialista es irrelevante. No son capaces de tener un programa político, tienen una cantidad enorme de problemas internos entre distintos sectores del partido,
y ahora la oposición se está haciendo en la calle. Aparte de esto, lo que nosotros representamos, los movimientos populares que nosotros representamos, consideran que no hay unas diferencias sustanciales entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que su política económica, social, etcétera, son fundamentalmente los mismos. Hay meras diferencias de matices, pero forman parte de un sistema que está mostrándose como algo negativo. El sistema, no la democracia, sino el sistema político concreto, el sistema de partidos que actualmente hay en España, que está entrando en crisis porque es incapaz de responder a las necesidades de la sociedad. La verdad es que esta entrevista con ustedes ha sido extraordinaria, sobre todo a nivel periodístico, porque nos permite conocer abiertamente el pensamiento del otro lado de lo que está sucediendo en España. Queremos decirles que los felicitamos por este trabajo, gracias por participar con nosotros en un periodismo de libertad. No tenemos coacción de nadie, sino estamos en la necesidad de difundir al mundo qué está sucediendo en España con este movimiento que ustedes están llevando adelante. Sí, dentro de 15 días les vamos a pedir, por favor, que se conecten con nosotros directamente a las de 6 a 7 de la noche para hablar de educación, para hablar de medicina y para hablar de la misma política. Aunque usted, don Aurelio, mencionó algunos aspectos, en México nos estamos dando cuenta las campañas de desprestigio que hay a nivel internacional para darnos cuenta verdaderamente la lucha entre los dos partidos más fuertes de España y las desavenencias que tienen sobre todo algunos partidos. Exactamente como ustedes lo están viviendo en España, lo estamos viviendo en México en estos momentos, cómo desacreditar al adversario. Pues les queremos dar las gracias a ustedes, felicitamos al movimiento español y que tengan ustedes en cuenta que en el proyecto 2013 pueden consultarlo y tener todos los programas para que ustedes mismos hagan difusión de este proyecto, de este trabajo que ustedes acaban de mencionar, y considérense en libertad absoluta de continuar el proyecto hacia el futuro para que ustedes o más de ustedes del movimiento vengan a Proyecto 2013 para dar a conocer a nivel internacional lo que está sucediendo en España. Quiero agradecerle, don Mauricio, por su presencia en este proyecto de Alternativa México, sobre todo Pueblos Unidos, que lo podemos llamar ahora Pueblos Unidos del Mundo. Claro, buenas noches a todos, amigos en España. Les damos las más infinitas gracias por su participación, esperando contar en 15 días con su presencia. Don Carlos, buenas noches. Nacho, ¿quieres comentar algo, por favor, para terminar y cerrar? Sí, pues buenas noches y agradecer al 15M, a Plataforma de Afectados de la Hipoteca, y pues agradecer la lucha que estáis llevando a cabo y el apoyo a todos los que lo están pasando mal, ¿no? Realmente, porque los que están ahí en el gobierno pues lo que hacen es marearnos. Así que muchas gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra implicación y por vuestras ganas. Buenas noches. Pues les agradecemos de sobremanera, nos están haciendo ya mandar saludos al movimiento 132, que es muy similar a lo que nosotros estamos haciendo aquí, y decirles que efectivamente a la calle hay que estar luchando porque sí se puede, se consigue, sí se puede. Muchas gracias, Aurelio. Creo que es un gran mensaje para el movimiento 132, que en estos momentos ha sido pues prácticamente en algunos lugares destruido, y sobre todo que han desaparecido gente joven del movimiento 132 en el norte de México, y te agradecemos de sobremanera, Aurelio, este mensaje para el movimiento 132. Esperemos que en algún momento vengan algunos compañeros. Les agradecemos, nos están haciendo señas de que terminamos este programa. Estamos en el límite. Un servidor de ustedes, su comentarista Carlos Jiménez Hidalgo, se despide y nos veremos hasta dentro de 15 días en Alternativa México para seguir haciendo comentarios de este movimiento. Gracias, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos ven.